Muy buenas tardes. A nombre de las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual de nuestro círculo de lectura, la cuarta y última del bloque temático denominado Siete siglos de la Ciudad de México, y que el día de hoy vamos a dedicar específicamente a comentar el libro que lleva como título Historia del Nombre y de la Fundación de México, obra del escritor italo-mexicano Gutiérrez Tibón. Se trata de un libro verdaderamente singular, considerado una de las mayores investigaciones que se han realizado en todo el mundo enfocado a la toponimia, que como sabemos es la disciplina que estudia el origen y el significado de los nombres de los lugares. El maestro Tibón consagró varias décadas de su vida para indagar todo lo que hay detrás del nombre de México, porque además de su significado literal, tiene también un significado oculto. Con el ameno estilo que lo caracteriza, el autor parte de la etimología de la palabra México o Mexico para realizar una interpretación muy exhaustiva. Como lo refiere Jacques Sustel en su prólogo, su método consistió en reunir los datos contenidos en los relatos míticos e históricos, observaciones etnográficas, manuscritos y infinidad de bajorrelieves para poder reconstruir a la manera de un mosaico, de un gran rompecabezas, las raíces más profundas de la mexicanidad. Si me lo permiten, hago un paréntesis para agradecer, como siempre, a todas las personas que nos están siguiendo en esta sesión a través del canal institucional de YouTube del Tribunal Electoral y de la cuenta en Facebook Live del editorial del propio tribunal. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de un extraordinario amigo de este círculo de lectura, David Miklos, quien es escritor, editor y profesor asociado de la División de Historia del CIDE. Bienvenido a tu casa, estimado David. También nos da mucho gusto que en esta ocasión se haga cargo de la moderación otra amiga muy querida de nuestro círculo de lectura, Alejandra Tello Mendoza, a quien le decimos con mucho cariño Ale, y quien participa con la representación de la Escuela Judicial Electoral y que nos va a hacer el favor de dar lectura a la síntesis curricular de nuestro presentador. Así que, estimada Ale, la conducción de esta sesión es toda tuya. Adelante, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, licenciado Millán. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación para moderar el día de hoy este círculo de lectura. Es un placer, de verdad, siempre estar aquí con ustedes en este círculo, compartiendo ideas sobre literatura y en esta ocasión, pues, sobre el origen, ¿no?, etimológico de nuestro país, de México. Entonces, la verdad es que es un placer estar aquí esta tarde. Y pues sin más preámbulos voy a pasar a dar lectura de la síntesis curricular de nuestro querido amigo David, quien va a ser quien nos va a presentar la obra. Vean ustedes, David es escritor y editor, nacido en San Antonio, Texas, en 1970 y vive en México desde entonces. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y es profesor asociado de la División de Historia del CIDE, en donde se desempeña como director de la revista de historia internacional Histor, coordinador del Seminario de Historia y Ficción y docente de la maestría en Historia Internacional y el doctorado en Historia Aplicada. Es escritor y editor, es autor de una docena de libros de narrativa y creador de la revista de creación y crítica Cuaderno Salmón. Sus libros más recientes son Paseos del Río, México Festina 2020 y Residuos, México Dharma Books 2020.
Pues bienvenido, David. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Y pues sin más preámbulos, yo te cedería el uso de la voz. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a Felipe Jiménez, Alberto Arat. Me da gusto estar de nuevo con todas y todos ustedes, a quienes también agradezco su presencia el día de hoy. Ya el círculo de lectura del tribunal es un evento muy familiar para mí y pues me da gusto repetir por aquí. Yo preparé un texto, es una lectura que a ratos se escapa un poco del libro, pero no, como verán al final. Me gustaría más que leerla, platicarles, pero creo que me ceñiré al texto para no irme por las ramas y seguir mi hilo leyéndoles. Entonces, allí voy. Primero, una precisión. Las fechas importan, sobre todo si queremos tomarnos en serio la historia, esa que se escribe con mayúscula y que es la huella de nuestro paso por este planeta y, acaso en un futuro no tan lejano, por algún otro planeta de nuestro sistema solar. En este sentido, hay que aclarar que, de acuerdo con la evidencia, lo que hoy llamamos México Tenochtitlan se fundó en 1325 y no en 1321. Y aunque el evento es siempre celebrable, esa diferencia de 3 años es importante, más aún si no queremos hacer historia de bronce o de latón. Lo anterior no nos impide, hoy, hablar de un libro muy importante para comprender el sino o la quintesencia de ese lugar sobre el que, hoy, se asienta una ciudad transformada en las siglas CDMX. Me refiero, claro, a la historia del nombre y la fundación de México de Gutiérrez Tibón. Pero antes de entrar en materia, pido permiso para hacer una digresión, o bien para poner la mesa sobre la que me gustaría que discutiéramos dicha obra, que más allá de ser un amplio tratado toponímico, es un detallado trabajo de investigación que abreva de muchas otras disciplinas y echa luz sobre temas que nos son vitales, como la identidad, más en particular nuestra identidad mexicana. Ya hemos leído El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ese libro que, con su título metafórico, se ha convertido en el sol alrededor del que giran muchas de las ideas y obras sobre dicha identidad, incluida La jaula de la melancolía de Roger Bartra, aún más cercana en el tiempo, con su título igualmente metafórico. Déjenme platicarles de una luna, que no de un satélite, llamada Elsa Cecilia Frost, autora de las categorías de la cultura mexicana, 1973. Una obra con un título directo, sin símbolos ni metáforas. Nacida el 1 de julio de 1928 en la Ciudad de México, Elsa Cecilia Frost ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua el 11 de noviembre de 2004 para ocupar la silla 14. En ese amplio ínter de 76 años, Elsa Cecilia formó una familia con Martí Soler, tuvo a Jaime, cuyo cumpleaños es hoy, Ana y Pablo. Estudió hasta doctorarse en filosofía y escribió y tradujo una amplia serie de libros. Amante de la sabiduría, el conocimiento y la escritura, murió el 1 de julio de 2005, y cómo la extrañamos. No crean que me estoy yendo por las ramas. Hablar de Elsa Cecilia Frost hoy y aquí me parece fundamental para abundar en la toponimia tiboniana de México Tenochtitlan. Y en este mismo momento les diré por qué. En su discurso de ingreso a la academia, Elsa Cecilia comenzó diciendo: hacia mediados del pasado siglo hubo en México cierta inquietud acerca de si puede haber algo que pueda llamarse cultura mexicana. Y de ser así, ¿qué es y cómo puede definirse? Tal inquietud académica en un principio pasó pronto a ser tema de revistas y periódicos,
sin que entre unos y otros hayan podido dar una solución que convenciera, si no a todos, cuando menos a una mayoría. Se la intentó colocar en diversas categorías y se le aplicaron nombres que debían dar cuenta y razón de ella: hispanoamericana, iberoamericana, latinoamericana, que bien vistos vienen a decir lo mismo. En última instancia, resultan intercambiables. Hasta aquí estas primeras palabras de Elsa Cecilia Frost. Para rastrear la raíz o las raíces de dicha cultura mexicana, Elsa Cecilia vuelve la mirada hacia atrás y se planta en el presente posterior a la conquista, cuando está en curso la trabajosa hechura fina del país que ahora habitamos, después de la mucha y cruda sangre que corrió. Conquistados por su propia conquista, escribe y lee Elsa Cecilia, a los cronistas religiosos y laicos les interesa todo, y son poseedores de una curiosidad siempre insatisfecha, y, aquí una larga cita, porque nunca pretendieron ser objetivos. Los cronistas pudieron pasar de una sesuda disquisición teológica a la anécdota tierna de un neófito, quien, al ser reprendido por un fraile por haber andado arrastrado con malas noches y peores días, le respondió: «Padre, no te espantes, pues todavía estamos Nepantla», es decir, a medio camino, sin ser del todo cristianos ni tampoco del todo idólatras, sin pertenecer cabalmente ni a un mundo ni a otro. Cierro la cita. No, perdón, sigo la cita. La respuesta indignó a Fray Diego Durán, pues de él se trata, para quien no pasaba de ser una abominable excusa. Y sin embargo, los lectores del texto han reconocido hace ya tiempo la perspicacia, la certeza con la que este indio anónimo supo describir la situación en la que vivía. Pero lo que quizá pasó inadvertido, y si el fraile hubiera llegado a sospecharlo, lo negara, presa de una indignación aún mayor, es que también los españoles estaban en Nepantla. Concedamos que no quizá en asuntos de fe, pero sí en cuanto al vivir cotidiano se refiere. Así lo percibieron muy pronto otros cronistas, al referirse a la sutil transformación que hacía de un español un indiano, pues a pocos años andados de su llegada a esta tierra se hace otro. Transformación que se acentúa con mayor fuerza en sus hijos, los criollos, que en el aspecto parecen españoles y en las condiciones no lo son. Cierro la cita. Estar Nepantla me parece una aportación filosófica fundamental al conocimiento de la condición humana, sobre todo cuando se la repasa a través de la lente o el telescopio invertido de la historia, esa que escribimos con mayúscula. Y es gracias a Elsa Cecilia Frost que el término nos resulta redivivo y, desde mi punto de vista, siempre actual en México. Escribe Elsa Cecilia. Para fines de ese siglo, el virreinato estaba habitado por indios que ya no pensaban como tales y por españoles que poco a poco dejaban de serlo. Unos y otros diferentes ya de sus antepasados, y por ello mismo, creadores de una nueva forma de vivir que en última instancia es lo que llamamos cultura. Una cultura que, lo mismo que ellos, estaba Nepantla. Prueba de ello es que si existen indios y mestizos latinistas, también hay frailes que escriben doctrinas y obras de teatro en náhuatl, lengua en la que se cantó el primer motete conocido, Santa María y Nilhuicatl. Y cómo no recordar la famosa fiesta de las reliquias organizada por los jesuitas, en la que en uno de los templetes por los que había de pasar la procesión estaban unos niños indiecitos, vestidos en sus trajes de seda y plumería vistosa, danzando a su usanza y cantando con mucha arte una letra en lengua mexicana, pero en metro español. Clara muestra del Nepantla en que se fincaba la cultura. Cierro la cita. Aprehendido el término Nepantla, que quiero que tomen de la mano durante mi lectura, procedamos a hablar del libro que ahora, nos tiene aquí reunidos. Historia del nombre y de la fundación de México, de Gutiérrez Timón. Otro libro con un título directo y al grano. Gutiérrez Timón nació en 1905 en Milán, Italia, y murió en la Ciudad de México en 1990.
A sus 35 años, después de una larga serie de viajes, se estableció en nuestro país. Era 1940 y en Europa se libraba una de las guerras más cruentas, la Segunda y Mundial. A 23 años de su establecimiento en su país adoptado, nuestro país, en 1963, Thibón fundó el Instituto de la Enciclopedia de México. Una docena de años después, publicó una versión primera de la historia y el nombre de la Fundación de México, un libro que siguió y se siguió escribiendo durante cerca de un par de décadas más, que fue testigo y sufrió una obligada vuelta de tuerca en febrero de 1978, cuando se hizo un gran descubrimiento en el centro histórico y su versión originaria, que la Ciudad de México enterró debajo de su progresiva urbanidad. El monolito de la Coyolxauhqui, realizado en cantera y con un diámetro de 320 centímetros, fue encontrado a los pies de las escaleras del Templo Mayor, un descubrimiento realizado no por arqueólogos, sino por trabajadores de la CFE. Desmembrada, la diosa lunar apareció de manera contundente, pudiéramos decir eterna, ante nuestros ojos. La constatación de su violento final a manos de su hermano, hijo bastardo nacido de la entraña de Coatlicue, la madre de ambos, el dios solar y determinante de la cultura mexica, Huitzilopochtli. Como quiere Jacques Sustel, el generoso prologuista del libro de Thibón, tanto el descubrimiento de la Coyolxauhqui como frente al glifo fundacional de México Tenochtitlan, somos testigos de un juego de imágenes en un sistema de espejos. El pasado y el presente, el cielo y la tierra, el mundo superior y el inframundo, en donde todo se refleja en todo. Y ante ese todo, ni qué decirlo, lo mismo que los mexicas, los conquistadores, los indios y los cronistas, nosotras y nosotros estamos Nepantla, ni arriba ni abajo, en medio y a la vez en tránsito hacia el cielo como Huitzilopochtli y hacia la tierra y el suelo como Coyolxauhqui, en una suerte de inacabada, permanente andanza cósmica. México Tenochtitlan misma es una ciudad en permanente estado Nepantla, ubicada no solo en medio del agua, entre el cielo y el suelo, sino entre su sólido presente y su abstracto origen, allende Aztlán hasta Aztlán, la fuente del mito revelador, el águila encimada en un nopal llevando a una serpiente. Sustel lo resume bien, sí. Hay una ciudad terrestre, México, una ciudad celeste sobre la colina de las serpientes, Coatepec. El dios colibrí, solar, Huitzilopochtli, guía los pasos de su tribu desde la isla y las 7 cavernas del origen, pero nace o renace, hijo de la diosa terrestre, Coatlicue, sobre la montaña de las serpientes. La hermana del gran dios tribal es una maga lunar. El mito la hace perecer 2 veces. Una primera cuando su hermano el sol la decapita y la desmiembra con su espada de fuego. Una segunda bajo la especie de su hijo, cuyo corazón lanzado en los pantanos de la laguna dará nacimiento al nopal, símbolo de México. Cierro la cita. ¿Cómo no obsesionarse con un mito fundacional así de fuerte, siendo un europeo que, en sus viajes y su alejamiento del terruño en guerra, aterriza y se establece en México, este México mágico que nos contiene? ¿Cómo no obsesionarnos nosotras y nosotros mismos ante la naturaleza de nuestro origen? Thibón, dice Sustel, insiste con toda razón en la necesidad de emprender esas investigaciones desprendiéndose de nuestro modo europeo de razonamiento. Es decir, atendiendo no solo al carácter racional, sino esotérico de nuestro sino. Francamente, una loba que amamanta a unos gemelos que luego fundarán Roma es una historia básica, convencional, que hoy nos hace pensar no en un imperio, sino en un hombre mono que, Nepantla él también, grita en medio de la selva. Pero esta idea no la desarrollaré aquí, tan solo la saco a colación para que entendamos aún mejor qué llevó a Thibón a escribir su obra magna. Hay una madre y hay 2 hijos, mujer y hombre, luna y sol, de los cuales el último se impondrá
y en su nacer y renacer llevará los pasos de los mexicas originarios a un nuevo sitio, allí donde un águila trepada en un nopal devora a una serpiente. Adán y Eva, háganse a un lado, por favor. Lo mismo que Huitzilopochtli decapita y luego hace que Coyolxauhqui ruede hasta el suelo y acabe desmembrada, el águila, habitante del cielo, destaza y devora a la rastrea serpiente terrenal y reptante con la mediación de un nopal alzado en medio del agua. Un nopal nepantla, diría yo, entre el cielo, el suelo y el agua. Europa, se sabe, es raptada por Zeus disfrazado de toro blanco y llevada por el mar en su escape, para así fundar el territorio y el continente que dio origen a Occidente. Ese Occidente, mediados del milenio pasado, zarpó hacia lo que hoy es América y que fue bautizada con el nombre en femenino de un hombre. La historia pasa del mito a la realidad de un tris. Se repite y se tergiversa hasta volverse mundana. En el caso que aquí nos ocupa, el nombre con el que se bautiza a nuestro origen es doble. Por un lado, México, que se pronuncia con sh y no con esa J de ultramar, el ombligo de la luna. Por el otro, Tenochtitlan, el lugar donde crece el nopal de duros frutos. Así las cosas, y ya recurriendo a la voz del propio Tibón, América no obedece a instancias mágicas como México. Con el raciocinio cartesiano no se logra penetrar en una dimensión del pensamiento tan distinto como la del México antiguo. Es preciso despojarse del lastre de la cultura occidental y tratar de pensar como los sacerdotes y el pueblo antes del choque con España, nos dice Tibón. Es decir, les digo yo, hay que estar Nepantla una vez más, aunque ahora y de manera muy clara, entre la razón y el esoterismo. O bien, abrir la mente y los sentidos y recurrir a lo que me gusta llamar la razón esotérica, entre la mente y, acaso, el alma. Sin embargo, hay que anotar que la propuesta de Tibón es casi imposible. Nuestra empatía con la antigüedad y con nuestro origen es limitada. Por un lado, estamos atados al presente. Por el otro, nuestro acceso al pasado es posible solo a través de piedras, códices y textos, objetivos y subjetivos. En este viaje siempre estaremos Nepantla, así como Tibón lo estuvo a partir de 1940, entre su ser italiano y su devenir mexicano. Dicho lo anterior, hay que apuntar que el exhaustivo libro de Tibón, en pos de la toponimia quintesencial de México Tenochtitlan, es un ejercicio heroico, para no decir épico, sobre todo porque en su búsqueda confronta a la tradición con el progresivo conocimiento, a la historia de bronce con la historia mayúscula, al estar en el sitio justo con el estar Nepantla. Y es que solo estando Nepantla podemos comprender cabalmente no solo el propio origen, sino el origen del nombre de este suelo que habitamos entre el cielo y el agua, desde la tierra. Dividido en 12 partes, el libro de Tibón es un viaje que inicia con una introducción al México antiguo y nos habla a su vez de otro viaje, el de los aztecas, es decir, los mexicas en su versión originaria, al más allá, para luego hacernos entender lo que ya he explicado. El nombre del lugar de asiento de su civilización es doble y solo así puede entenderse. México Tenochtitlan, un binomio mágico, Tibón Dixit. Después de enumerar las 70 versiones del nombre México y los nombres de la capital azteca en idiomas indígenas en los capítulos 3 y 4, Tibón llega a uno de los corazones de su obra, el capítulo 5, en el que busca desmembrar o derruir, para no decir desintegrar, la etimología tradicional, es decir, la historia de bronce. En su capítulo 6, Tibón abunda en los diferentes ombligos nominales que determinan a México Tenochtitlan. El Tlaxico, ombligo de tierra u ombligo del mundo, el Tlexico, ombligo de fuego y Xico, el mítico ombligo del valle, Cito, entre lo que hoy conocemos como Tláhuac y Chalco,
esos lugares que hoy, tan cercanos, luego parecen dejados de la mano de Dios. Se trata de las voces hermanas de México o México. Los capítulos 7, 8 y 9 caminan en sentido contrario de las huellas trazadas desde Aztlán hasta Atlán, hasta México Tenochtitlan, para llevarnos al pasado más distante de nuestro pasado originario, a la quintesencia del ser azteca, luego mexica, mientras que los capítulos 10 y 11 nos devuelven al territorio ya conocido. Tenochtitlan en sí, en su tratamiento exclusivo, aunque inseparable, del binomio mágico, así como al culto lunar contenido en la sílaba co de México, como la Coyolxauhqui. Finalmente, Tibón desembarca en el capítulo 12 y final en lo que a mí se me antoja la realidad ulterior, tanto racional como esotérica, para no decir social, política e histórica, de nuestra identidad. Y aquí nos orbita de nuevo Elsa Cecilia Frost, la identidad de la luna y del conejo, es decir, y en mis palabras, la trágica quintaesencia de lo femenino mexicano, decapitado, desmembrado, fundamental y omnipresente. Atendamos, ya para cerrar, la voz y las palabras de Elsa Cecilia Frost, a cuya memoria e hijos dedico este texto. Esta lectura a medio camino entre la razón y el esoterismo. Dice Elsa Cecilia: el indio que quería estar en Nepantla sigue teniendo razón. La cultura se mueve en un terreno intermedio, ni español ni indígena, y fue la decisión de fincarla en tradiciones ajenas lo que la hizo caer en un vacío. Por ello, estas reflexiones en torno al fenómeno resultaron tan pesimistas que incluso afirmó que México nunca pasaría de ser un reflejo de la cultura auténtica, la de los otros, cerrando así cualquier posibilidad de creación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por esta muy extraordinaria intervención. La verdad es que me parece que has hecho una gran reseña en tan breve tiempo. Ombligo de la Luna, México, ¿no? Nos hiciste reflexionar sobre algo tan importante que el mismo autor señala, ¿no? Tratar de desprendernos de este raciocinio de Descartes. Lo dijiste como muy claramente, ¿no? Desde Adán y Eva, háganse para allá. Tratar de entender desde otra racionalidad, desde la racionalidad esotérica, el mito fundacional, ¿no? Pero nos planteas, David, esta problemática, ¿no? No es tan sencillo a partir de esta conclusión a la que llegas, que tal vez seamos solo un reflejo de la cultura. Entonces nos invitas muchísimo a la reflexión, aunque sea un pensamiento tal vez pesimista, pero la verdad es que se clava, ¿no? En nuestros pensamientos ahora que estamos en este círculo de lectura. Te agradecemos muchísimo esta intervención, David. Vamos ahora a dar el uso de la voz a quienes así lo vayan pidiendo. Levantó la mano Daniel Vázquez, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escucho claramente? Perfecto. Te escuchamos muy bien. Hola, ¿qué tal? Miren, lo que me ha cautivado de esta obra ha sido, sin más, el análisis acerca del origen del nombre de México a partir del estudio llevado a cabo por Gutiérrez Tibón durante 30 años, como ya se ha mencionado. Este es quizá uno de los libros más complejos que he leído debido a la multiplicidad de puntos de vista y de voces en torno al significado del nombre de esta nación. Más allá del desglose silábico o del estudio toponímico, etimológico, cosmológico, hermenéutico, semiótico, el autor nos invita a reflexionar en torno a la consolidación de nuestra identidad como mexicanos. En mi caso, gracias a esta lectura, la he valorado al ser habitante de Culhuacán, pues en todo el tiempo en que he vivido en la zona nunca consideré la fuerte carga simbólica de este barrio ancestral del que, según Tibón, había unas cuevas donde habitaron nuestros padres por muchos años. Las variaciones léxicas a lo largo de la obra desempeñan un papel importante en la construcción del debate en torno al nombre de México, o mejor dicho,
mexico. Ahondar en cada una de ellas podría resultar tedioso, además de que se daría pie a un interminable debate. Pero como esto es un intercambio de ideas, me parece indispensable dar mi punto de vista respecto de algunos conceptos interesantes en torno al origen del nombre de México. Los nombres propios, según Gutiérrez Tibón, cuentan con un valor semántico y una historia. En su investigación, tanto documental como de campo, indaga, redescubre y revive las variantes del nombre de México. Así, por ejemplo, para uno significa el centro del mundo del que se origina toda la creación. Centro que no geográfica, sino cosmológicamente se remite al ombligo. Dicho ónfalo se encuentra en el Tlalchico, que es el centro del mundo y es una representación de la dualidad y se le considera el lugar de comunicación con el inframundo. A este se llega mediante el Zincalco, que está debajo del cerro de Chapultepec, mito del que espero se profundice en otro comentario o en otra ocasión. Para otros, deriva simplemente de mexica como mera resonancia de la importancia de esta tribu al fundar esta nación, un pueblo guerrero forjado con sangre. También, como parte de dicha beligerancia, está el significado de el señor de la muerte y de la guerra, por su origen derivado del nombre del guerrero Mexitli. Ello demuestra la variedad de etimologías apócrifas y fantásticas en torno al nombre de México, de esta nación. En otra concepción se destaca la geografía. Así, tenemos varias toponimias que se refieren a los cerros, a los lagos, a la luna y a las especies, en específico al conejo y al maguey, e incluso a las arañas. De este modo, tenemos al maguey como concepto madre para la representación de México, cuyo vínculo se halla con los comienzos de una agricultura estable y su importancia como cultivo permanente junto con el maíz. No está de más señalar que incluso el pulque forme parte de esta cosmovisión y que se le haya dado el nombre de centro de la región pulquera, con el maguey como entidad cósmica, con las pencas que figuran las montañas que rodean el valle y teniendo a México como centro u ombligo, o que incluso también se le haya denominado en el infierno del maguey, debido a la perdición del hombre ante el abuso de este producto del agave. Como vemos, solo agarré un manojo de las vastas interpretaciones y descripciones de Gutiérrez Tibón. Definir el nombre de este maravilloso país como en el ombligo de la luna no es nada más juntar toda la cosmovisión, la geografía, la toponimia y las leyendas y meterlas en una licuadora para sentir al instante cómo nos fluye la mexicanidad. Es comprender su historia y nuestra identidad desde la misma creación y sabernos parte del universo particular que nos cuentan nuestros ancestros. Bueno, hasta aquí dejo mi comentario. Muchas gracias por escucharme y adelante, Ale. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Es un gusto saludarte. Creo que la palabra clave que mencionas, ¿no? Cautiva. Este libro realmente cautiva, ¿no? Y no es tan fácil como dices, ¿no? Solamente meter todo esto en una licuadora, sino que justo requiere, ¿no? Abandonar este pensamiento occidental. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a dar ahora el uso de la voz a Daniel Cortés. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Hola. Sí, te escuchamos perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en una absoluta coordinación con mi compañero Daniel, de hecho yo retomé la leyenda del Zincalco precisamente para contárselas. Es una pequeña leyenda que ya venía yo, desde el que leímos Crónica Mexicana de Fernando Alvarado de Tazosomo, se me quedó en el tintero porque se me hizo muy, muy impresionante, ¿no? Es el autor Gutiérrez Tibón la toma en los primeros capítulos y más o menos dice que cuando en 1519 Moctezuma ya se veía completamente aterrado por la confirmación de los vaticinios de que los dioses venían pues a buscarlo. Él en un arranque de querer huir, querer preservarse, fue a consultar a unos hombres búho. Bueno, es una de las denominaciones que menciona, ¿no? Inclusive me encantó que dijera malos nombres de los hombres malos, ¿no? Ellos le dijeron que había varias opciones para poder escapar: el lugar de los muertos, o la casa del sol y la tierra de Tlaloc, o la casa del maíz, precisamente, que es el Zincalco, ¿no? El inframundo. Él eligió esta porque sintió que estaba más cerca de México Tenochtitlán y porque se parecía un poco al paraíso terrenal de agua, al Tlalocan. Para este fin,
envió a una comitiva, algunos de sus hechiceros y algunos de xolomes se llama. Los xolomes son personas que de talla pequeña o albinos, son personas con malformaciones o inclusive mutilados que sobrevivieron a la guerra, lo cual eran personas muy respetadas, muy alabadas, y figuraban dentro de las cortes de los gobernantes de México Tenochtitlan. Entonces él envía una comitiva a unas cuevas que se dice que actualmente están en Chapultepec, que es la entrada del Zincalco. Ahí cuenta la leyenda, para ellos una leyenda, que el último rey tolteca, Topiltzin Huemac, fue a refugiarse y se suicidó ahí. Bueno, es lo que dicen que se suicidó, otros dicen que penetró al inframundo y ahí es donde gobierna en este momento. Él lo creyó de esta forma y envió a la comitiva para contactar a Huemac, al rey Huemac. Bueno, para este fin Moctezuma le envió una ofrenda de 10 pieles humanas, de 10 pieles de cautivos, y a sus mejores nigromantes y sus xolomes, como les mencionaba. Llegaron a la cueva y lo primero que encontraron fue a una aparición que, bueno, les preguntó qué es lo que querían. Ellos le dijeron que venían de parte del rey Moctezuma a hacer una ofrenda al rey Huemac para pedirle su favor. Él les tomó la mano y ellos sintieron la mano que era huesuda y húmeda, y entonces se transformó, se fueron llevados en presencia del rey Huemac, quien les dijo que pues eran totalmente negativo, no podía recibir a Moctezuma porque ahí en donde él estaba, pues no estaban las joyas, ni estaban los placeres a los que Moctezuma estaba acostumbrado. Entonces él no podía entrar a Zincalco. De repente, ellos le dieron la ofrenda de pieles, él agradeció y a su vez le envió a Moctezuma una ofrenda pues de hecho me gusta mucho como lo menciona el autor, como pues son una especie de vegetales del inframundo, ¿no? Lo menciona como elotes, como chiles, como tomates, pero del inframundo. Y ellos los tomaron con mucha precaución y se los llevaron a Moctezuma con la respuesta. Enfureció porque pues lo que esperaba era que el rey Huemac lo adoptara como un sirviente. Inclusive le manda a decir que lo que él quiere es barrer sus santísimos pies. Y barrer no era algo degradante, barrer era una especie de ofrenda, como un sacerdote para él. Entonces, como los enviados no cumplieron su cometido, pues los mandó enjaular y apedrear y los sacrificaron. Pero no desistió en ese momento, seleccionó otro grupo, igual de xolomes y otro grupo de nigromantes, y hizo les pidió que hicieran la misma comitiva, y encontraron a otro espíritu. Llegaron a la cueva y encontraron otro espíritu. Aquí describen al espíritu como un ser con ojos y boca muy pequeños, del tamaño de una paja. Y eso es en alusión a que en las cavernas, principalmente de México, se han encontrado muchos animales que, pues, a causa de que su ecosistema es la caverna, pues han perdido el sentido de la vista, sus ojos ya están mutilados y no los necesitan. Y a eso alude este segundo espíritu. Pero de igual forma los lleva en presencia del rey Huemac y les dicen no nos puede entrar. Regresan y de igual forma los vuelven a sacrificar. Y es hasta la tercera comitiva que manda Moctezuma, en la cual elige a un par de sacerdotes texcocanos que eran muy, muy capaces en las artes obscuras, y a sus mejores xolomes, que vuelve a ir a la cueva, a la entrada de Zincalco, y le son más honestos, ¿no? Le dicen al rey Huemac, es que el emperador pues no quiere haber destruido su reino, tiene miedo de que pues, su gente no lo respete. Entonces Huemac, en una especie de piedad hacia él, le dice, ok, vamos a hacer una ofrenda de 80 días de abstinencia de manjares, 80 días de abstinencia de placeres y 80 días de abstinencia de mujeres, lo cual pues fue bastante cruel para el emperador, porque llegó a tener hasta 140 esposas embarazadas a la vez, lo que menciona el autor.
pero él, pues era tal su miedo ante los vaticinios y ante la cercanía de los dioses, que acepta que ninguna de sus mujeres se le acerque. Se encierra y a base de pan de amaranto y agua caliente cumple sus 80 días. Y tras los 80 días regresan a la entrada de Sincalco para presentar, para ver la respuesta del rey Huemac. Él les dice, estoy complacido con el sacrificio de Moctezuma, lo voy a aceptar en el Sincalco, va a entrar. Él se alegra mucho, elige sus mejores ajuares y entonces a sus mejores cholomes, y ellos se alegran mucho y se suben a las canoas, van a Chapultepec, pero en el momento en el que están yendo, hay una intercede directamente Huitzilopochtli, a través de uno de sus ofrendas, uno de los cautivos a los que los investían de dioses, del dios, en este caso de Huitzilopochtli, quien va y intercepta a Moctezuma y le dice, no, pero no vas a poder entrar porque hay alguien más grande que Huemac, que no va a dejar que lo que ya está escrito cambie. Y eso es el cierre de la condena para Moctezuma, que no, o sea, lo manejan como un suicidio, pero pues no lo logra hacer, no lo logra. Y bueno, un último comentario, si me lo permiten, ya respecto al nombre de una muy buena acomodo que hizo el autor Gutiérrez Tibón, respecto a sus capítulos, precisamente el que mencionaba el maestro David, de la etimología, seguido por el capítulo de nombres indígenas. La etimología, yo siempre lo había conocido, ¿no? Ombligo de la luna, pero de repente empiezan a diseccionar las palabras, ¿no? Mex como conejo, o como maguey, y de repente como mezquite. Inclusive hay una muy curiosa que dice que Fray Gregorio García decía que Mex desciende del hebreo de Messi, ¿no? Que es Mesías, y entonces México es la ciudad de Jesús y no la de Huitzilopochtli. O sea, con una infinidad de posibilidades, ¿no? Y yo, por ejemplo, que no me sonaba tanto el ombligo de la luna, no tenía como mucho sentido para mí. Que bueno, pues estaría bien empezar a llamarla el Valle de los Conejos o el terreno de los mezquites o algo así. Pero con mucha habilidad el autor, después de diseccionar las posibles etimologías, empieza a investigar los nombres de México en las distintas lenguas indígenas. Y por ejemplo, en otomí es Amadetzana, que significa en medio de la luna. O en el idioma Pame es Mowe, que significa en la luna, ¿no? En chinanteco es Niwimp, enfrente del agua. O en Popoloca es Nundeshituwa, donde está la laguna. Pero hay uno en particular que me sonó, que me hizo mucho, me replanteó o me reacomodó de nuevo la idea del ombligo de la luna, que es el que está en el Mixteco, que es Ñucoyo, en el cual corresponde a una investigación que hizo en la zona de Tlaxiaco y en la cual fue a entrevistar, le presentaron a una señora, a una matrona llamada doña Tomasa Sánchez, quien le dice que es bilingüe de mixteco español, y ella le comenta que México se dice que el ñucoyo es como se dice en México, ¿no? Pero entonces empieza a investigar, oye, ¿y qué es ñu? Y ella le dice, pues es luna. Ah, muy bien, entonces coyo significa ombligo. No, ombligo significa jitecojo. Ok, entonces no había sentido del por qué ponerle el ombligo de la luna si las palabras no se parecían, ¿no? Pero de repente la señora le aclara, no, el ombligo, el jitecojo es la tripa que se le corta al bebé o que se le deja, y la cicatriz sí se le llama ko. Y en ese momento amarra que ñu y ko sí es ombligo luna, y esa es una palabra pues que viene arrastrándose desde tiempos precoloniales, ¿no? Entonces una confirmación en otro idioma de que realmente significaba el ombligo de la luna, ¿no? Y que esa es la interpretación correcta. Y bueno, pues esta sería mi participación. Qué interesante, Daniel. La verdad es que muchísimas gracias por hacernos esta
pues, síntesis de un mito, ¿no? Tan elemental. Muchísimas gracias, Daniel. Y como lo mencionabas, ¿no? Esto de la etimología del ombligo, ¿no? Al principio también el autor refiere, ¿no? De palabras hermanas del mismo México, como Tlaxico, ombligo de la tierra, u ombligo del mundo, Tlexico, ombligo de fuego, Ixico, ¿no? Ombligo mítico del valle, ¿no? Que está entre Tláhuac y Chalco. Entonces, la verdad es que es maravilloso poder ir abriendo, ¿no? El panorama de dónde vienen estas palabras. Muchísimas gracias, Daniel. No sé si alguien más quisiera aquí hacer uso de la voz, hacer algún comentario en torno a esta magnífica obra. A ver si se anima Germán Castro, aunque tenga apagada ahí su cámara, ya le está abriendo. Venga, mi querido Germán. Bueno, me pidió Agustín que hiciera algún comentario sobre el texto que están trabajando hoy, y le comentaba yo que había hace algún tiempo trabajado el asunto del ombligo. Casi todos, hay muchos ombligos del mundo, hay muchos pueblos que se han asumido como el ombligo del mundo. Es curioso que México juegue con el ombligo de la luna, y sea precisamente a partir de la bronca entre las deidades solares y lunares que esto emerja. Pero pensando en ombligo centro, les quiero compartir esto que tiene que ver con el centro geográfico y el centro simbólico, que me parece que es adecuado, o tiene que ver con lo que estamos platicando el día de hoy, la tarde de hoy. En Aguascalientes a muchos niños les dicen en la escuela, no sin cierta dosis de orgullo, que el centro del país se encuentra ahí, en su tierra. Incluso no faltan quienes afirmen que está en la columna que sostiene en la Plaza Patria el águila imperial. No es así. Existen varios métodos para localizar el centro del país, pero en ninguno el resultado cae en suelo hidrocálido. Si se utiliza como criterio el promedio de la suma de las coordenadas geográficas continentales extremas, el resultado arroja un punto cercano a Villa de Cos, Zacatecas. Si se calcula la distancia media entre los extremos del territorio continental, según el vértice que se elija, el centro cae en Zacatecas o bien en Coahuila. Es decir, el centro geográfico del país se encuentra en algún punto en el desierto que comparten Coahuila y Zacatecas. Así que si Aguascalientes no es el centro del país, cuanti menos, diría mi abuela, es la Ciudad de México. Según la tradición prehispánica, bueno, no voy a hablar de eso, porque ustedes son expertos y ya lo comentaron. Luego de la conquista del Imperio Mexica, la refundación de la Ciudad de México por los españoles ocurrió en el corazón de México, Tenochtitlán, prácticamente sobre la misma traza urbana, respetando los canales como la base de las primeras calles. 300 años después, consumada la independencia, se establece el Distrito Federal, que estarán de acuerdo ustedes, es un nombre posicionamiento político, es un nombre grito de triunfo, es un nombre para recordar quién ganó. El ordenamiento original señala que el DF lo conformaría una circunferencia de 2 leguas de radio, marcada a partir del punto central de la Plaza de la Constitución. Entonces, efectivamente, el centro de la ciudad, el centro histórico, era también el centro geográfico del Distrito Federal, capital de México. A finales del siglo XIX, la forma del DF, tan parecida al corazón humano, era ya semejante a la actual, de tal suerte que la mancha urbana quedó al norte de la entidad. El eje norte-sur del DF mide casi 60 kilómetros. El eje este-oeste mide alrededor de 43 kilómetros. El centro de la ciudad se localiza a 17.5 kilómetros del vértice extremo norte, donde el eje este-oeste es más angosto. En cuanto a la mancha urbana,
el centro histórico en un principio no era el centro geométrico de toda la Ciudad de México, considerando la zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, de unos 20 años para acá, resulta que el centro histórico ha vuelto a ocupar una posición céntrica. Conforme se sigue expandiendo la zona metropolitana, sobre todo en territorio del Estado de México, la centralidad geométrica del centro histórico se irá perdiendo, para desplazarse progresivamente hacia el sur, hacia el poniente y surponiente de la mancha urbana. Así pues, el centro histórico de la Ciudad de México desde hace mucho tiempo dejó de ser el ombligo del Distrito Federal. Hoy, la entidad federativa toda, como ustedes saben, ya no es el DF, sino la Ciudad de México. Entonces, ahora hay que decir que el centro histórico de la Ciudad de México no está en el centro geométrico de la Ciudad de México. Y claro, el centro histórico de la Ciudad de México está muy lejos de ubicarse en el centro geométrico del país. Sin embargo, más allá de las formas, las distancias y la geometría, el centro histórico de la Ciudad de México sigue siendo el centro simbólico de nuestra nacionalidad, el ombligo del país. Símbolos concretos: el Palacio Nacional, centro simbólico del poder político y además, desde 2018, despacho y residencia del presidente de la República, la bandera nacional que se iza en el asta bandera del Zócalo. Recordemos el error simbólico que cometieron los jóvenes que en 1968 izaron la bandera rojinegra ahí. El Palacio de Bellas Artes, centro de la cultura, la Catedral Metropolitana, por supuesto, centro religioso, según datos censales, de más de 90.2 millones de habitantes de 5 años y más de este país, el Templo Mayor, vestigio de lo que fuimos, Correos Nacionales, durante mucho tiempo centro simbólico de la comunicación con el interior. Toda marcha que se respete tiene que llegar allí, al Zócalo, y ni decirlo, abarrotarlo, llenarlo, colmar el ombligo. Y hablando de palacios, el de Hierro y el puerto de Liverpool, símbolos de la inscripción de los mexicanos en el consumismo. Y hablando de consumo, como apuntó Monsiváis, ir al centro en pos de lo pirata es el camino seguro para derrotar la exclusividad. En fin. Gracias, Agustín. Al contrario, Germán, muchas gracias a ti por tu comentario. Muchísimas gracias, Germán. La verdad es que es un comentario muy agudo, ¿no? Que nos hace reflexionar muchas cosas, ¿no? Pues sí, muchas veces nos critican, ¿no? A los chilangos por sentirnos justo eso, el ombligo del país. Pues vale la pena hacer esta acotación, que no seríamos ni siquiera el centro exactamente, ¿no? del país. Y bueno, también mencionabas algo muy importante, que muchas culturas, ¿no? En muchos territorios se han considerado el ombligo, el centro, y tal vez no venga muchísimo en relación, pero me hizo pensar en este terrible conflicto que vemos ahora, ¿no? En Jerusalén, el conflicto entre Palestina e Israel, porque Jerusalén justo significa pues la capital eterna, indivisible, y por muchos años se ha pensado que ahí está como el centro del mundo. Entonces, pues no sé, vale la pena justo hacer estas reflexiones acerca del el origen etimológico, qué tan preciso es esto, ¿no? Y es paradigmático, paradójico que Jerusalén signifique casa de la paz, ¿no? Y ha sido saqueada o ha sido muchísimas veces derrumbada, puesta en guerra, y bueno, pues creo que vale la pena reflexionar sobre los orígenes, los mitos fundacionales de las ciudades. Muchísimas gracias, Germán. No sé si alguien más quisiera aquí hacer alguna intervención, algún comentario. Ahí está anotado. Veo la mano levantada de Felipe Jiménez. Así es, muchas gracias, Alejandra. Mi más entusiasta enhorabuena a David por su participación, por su presentación. Creo que con la historia del nombre y de la Fundación de México estamos ante una obra de erudición deslumbrante, en la que su autor maneja con gran soltura conceptos antropológicos, lingüísticos, filosóficos, psicológicos, sociológicos y de ciencia política también. Estamos ante una investigación que no deja un resquicio de duda sobre las distintas tesis que propone el maestro Gutiérrez Tibón,
al que yo además le reconozco los continuos guiños que hace al lector para que no decaiga el interés de la lectura. Una y otra vez muestra su faceta de experimentado divulgador de la historia y la cultura, y en este terreno parece tomar del brazo a ese otro gran sabio contemporáneo suyo, entrañable compañero de espacios radiofónicos y televisivos, que fue Ernesto de la Peña. El saber de Gutiérrez Tibón se desborda por todos lados en su libro, consiguiendo que resulte imposible al lector quedarse indiferente. Les pongo algunos ejemplos. El maestro se refiere a la diferencia entre la tradición y el mito con la realidad, y como ejemplo pone al mismísimo Emiliano Zapata, de quien en muchas localidades de Morelos, hasta hace pocas décadas, se aseguraba que no había muerto en Chinameca, sino que quien falleció en la emboscada que le prepararon fue otro jefe zapatista, y que el caudillo del sur logró huir y llegó a Italia, donde vivió muchos años de incógnito. Nos relata también que México en un principio era México y que el imperio azteca era conocido como Culúa, y a los mexicas se les llamaba Culúas. Considerando las dos primeras sílabas del nombre original, Messi, se pregunta si el término no tendrá un origen hebreo, ya que Masía quiere decir Mesías, y refiere que tanto Diego Durán como Fray Bernardino de Sahagún eran de origen judío. Señala también que México en vasco quiere decir tierra estrecha, y hace alusión a la Santísima Trinidad al referirse a que México sirve para designar tanto un país como un estado y una ciudad, y nos hace ver que nos falta el gentilicio de la Ciudad de México, porque mexicanos somos los que nacimos en este país, mexiquenses los que nacieron en el Estado de México, pero ¿y los que nacimos en la Ciudad de México? Además de capitalinos o chilangos, ¿no deberían decirnos mexiqueños, por ejemplo? Lo que más me llamó la atención es la narración de un episodio sobre Moctezuma Xocoyotzin, precisamente al que hacía referencia hace un momento mi compañero Daniel. Ya hemos hablado en otra sesión del Círculo de Lectura que el emperador azteca ha pasado a la historia como un monarca débil, supersticioso, paralizado por el miedo a los extranjeros. Ello a causa de los augurios de los funestos presagios que antecedieron la llegada de Hernán Cortés. Lo que relata Gutiérrez Tibón es que Moctezuma llegó incluso a intentar suicidarse, a pensar en el suicidio. Nos cuenta que el Tlatoani, verdaderamente abrumado, abatido al saber lo que les esperaba a él y a su pueblo, quiso quitarse la vida en Zincalco, un mundo subterráneo donde había puesto fin a su vida Huémac, el último rey de Tula. Y el acceso a este mundo subterráneo estaba en una cueva situada exactamente bajo el Cerro del Chapulín, en Chapultepec, o como los antiguos mexicanos lo llamaban, Chapultepec. Si me lo permiten, voy a leer de manera entrecortada el relato. A orillas de la Laguna Honda, no lejos del Cerro del Chapulín, se encontraba un lugar llamado Tlaxtonco, por su pequeño juego de pelota. Allí iría Huémac para reunirse con Moctezuma y llevarlo a su reino infernal, Zincalco, que está en las entrañas de la tierra, debajo de Chapultepec. La señal sería la aparición de Huémac en la cumbre del propio cerro. La noche del cuarto día, los ayudantes del Güey Tlatoani atisbaron en lo alto de Chapultepec una piedra blanca incandescente, de la cual manaba una luz tan intensa que se veía la Ciudad de México, Tenochtitlan, los cerros que rodean el valle y hasta los árboles, como si fuera de día. Subió Moctezuma a la azotea de su palacio y vio el portento. A medianoche
secreta y sigilosamente, Moctezuma abordó unas canoas con sus ayudantes. Vamos a Zincalco, muchachos, a la casa de Huémac. Los jorobados y los enanos que lo acompañaban estallaron en sollozos. No lloréis, lo reconfortó Moctezuma. En Zincalco viviremos eternamente y nuestra nueva vida será de dicha perfecta. Allí ni siquiera existe la memoria de lo que es la muerte. Al llegar, Moctezuma extrajo de un chiquihuite un cuero humano de un prisionero que había hecho desollar poco antes y se atavió con él. De otra canasta sacó un precioso penacho rosado de pluma de flamencos y se lo colocó en la cabeza. En los pulsos y los tobillos acomodó unos aros de cuero dorado y colorado. Se adornó además con orejeras de oro y se puso al cuello ricas cuentas de chalchihuites. El suicidio no llegó a consumarse por la intervención de un mancebo de nombre Tlahtagüepan, que había sido escogido para representar al dios Huitzilopochtli todo ese año, pero que al final del ceremonial sería sacrificado. Tlahtagüepan tuvo una visión y corrió al Cerro del Chapulín para impedir el autosacrificio de Moctezuma. Al ver a su emperador, le dijo: mi señor, apártate del camino que quieres tomar. Es el camino más cobarde. ¿Qué diremos a los que nos pregunten por ti? Les contestaremos con gran vergüenza que te huiste, que quisiste meterte secretamente al infierno. Pero ¿qué dirán nuestros enemigos? Los de Tlaxcala, los de Huejotzingo y los de Cholula. Considera, mi señor, la deshonra que nos das a todos. Está escrito que habrás de ver lo que debe venir y no lo puedes evitar. Olvida tus sentimientos livianos, vuelve a Mexico Tenochtitlan, sigue siendo la cabeza de tu imperio. Vámonos luego de aquí, que ya viene amaneciendo y nadie debe enterarse de lo que ha pasado. Moctezuma suspiró profundamente, miró hacia el cerro de Chapultepec y vio que la gran luz que allí estaba poco antes, la señal de la presencia de Huémac, se había apagado. Ya no vendría por él el rey del infierno. Miró a Xocontzil avergonzado. ¿Cómo podía evitar que el doble de Huitzilopochtli, al que el pueblo honraba como al propio Dios, mantuviese el secreto de su frustrado suicidio? ¿Matándolo de una vez? Imposible. Faltaban aún algunos meses para la fiesta en que el Tzoncotli habría de ser sacrificado. Pero Moctezuma tuvo una idea. Mancebo, tú no morirás en las celebraciones del Tócatzli. Pondremos a alguien en tu lugar, pero tú no dirás qué ha pasado a nadie en el mundo. ¿Me lo prometes? Tzoncotli sabía que si se hubiese dicho una sola palabra, Moctezuma le habría quitado inhumanamente la vida a sus padres y a todos los demás miembros de su familia. Además, se le abría una nueva y maravillosa perspectiva, la de sobrevivir después de haber pasado casi un año como imagen viviente de Huitzilopochtli. Así que le contestó: mi señor, no tengas pena alguna. Mi pecho, hasta el final de mis días, se ha de pudrir antes de revelar nuestro secreto. Al final, Gutiérrez Tibón se pregunta si tras la muerte de Moctezuma, y ya liberado de su juramento tras ser bautizado, fue el propio Tzoncotli quien reveló su secreto a Hernando de Alvarado de Sosomoc y al padre Diego Durán. Pues esta sería mi intervención. Muchas gracias a todas y a todos por su paciencia conmigo. Muchísimas gracias a ti, Felipe, por dar lectura de este pasaje extraordinario de la obra de Gutiérrez Tibón. La verdad es que nos invita a todas y a todos a adentrarnos más en el libro, a profundizar más. La verdad es que conmueve, nos hace tener esta curiosidad inacabada, ¿no? Como nos decía David Miklos. Y tendremos que seguramente, ¿no?, hacer otra sesión para seguir hablando, como nos dijo Daniel Vázquez, ¿no?, o Daniel Cortés, seguir profundizando en los significados de México, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe. Entonces, si no hubiera una otra intervención,
daríamos entonces el uso de la palabra a nuestro querido David Miklos. Pues bueno, muchas gracias. Como pueden ver, este tema es realmente amplio, casi inagotable, es un tema vivo, es un tema vívido y pues para mí es muy importante haber regresado a esta obra de Gutiérrez Tibón. Creo que es un libro siempre vigente, es un libro que fue escrito a lo largo de muchas décadas y en la que vemos un despliegue de conocimiento y de erudición impresionante y muy cercano a nosotros, ¿no? Es un libro generoso que se deja leer muy bien, es muy explícito, incluso el propio Tibón nos dice, sáltense si quieren estos capítulos, ¿no? Entendemos que forman parte de este gran trabajo y que podemos pasar a lo que sigue quizás sin pena, aunque digo, leerlos también es importante. Como decía al principio, pues lo que nos deja claro Tibón es que al igual que los conquistadores y luego los misioneros que llegaron a nuestro México, que obtuvo su J por esta relación venida de ultramar, es que estamos Nepantla, ¿no? Estamos entre un lugar y otro, estamos como en este perpetuo pasar a otro lado, a otra situación, igual que ocurría, ¿no? Con los mexicas que estaban entre el sol y la luna, ¿no? Entre México o México, Tenochtitlan, que era la misma ciudad, el mismo lugar, pero con este carácter doble, ¿no? Solar por un lado y lunar por el otro, con esa luna que tenía su conejo y su ombligo del conejo impreso en ella, con este lago en el que también podemos intentar hacer el trazo de ese mismo conejo y de ese mismo ombligo. Yo creo que es un libro vital también en un sentido epistemológico, ¿no? De construcción del conocimiento y que nos enseña que si bien es un libro sobre la toponimia o toponímico, ¿no? Sobre el nombre de este lugar o de esta situación llamada México Tenochtitlan, es un libro de historia y al mismo tiempo es literatura por la forma en la que está escrito, ¿no? Entonces también es un libro que está Nepantla, ¿no? Entre las múltiples disciplinas de las que abreva, ¿no? En particular las más evidentes y principales, ¿no? Que son lo toponímico, lo histórico y el estudio y la comprensión de todos estos códices que le permiten a Tibón hacer un trabajo así de amplio y así de preciso al mismo tiempo, ¿no? A mí lo que más me gusta del libro es que existe una primera versión y luego descubren el Templo Mayor y descubren a la Coyolxauhqui, que viene a terminar de apuntalar estas ideas, ¿no? Y de verificar las hipótesis de Tibón, ¿no? Y eso es importantísimo. Y bueno, no olvidemos, Tibón mismo también está en Nepantla, ¿no? Entre ser italiano, ser mexicano, nunca dejan de ser interesantes estas obras sobre México escritas no solo desde fuera de México, como ocurrió con el Laberinto de la Soledad de Paz, sino de estos historiadores y de estos eruditos y estos amantes del conocimiento que vinieron de otros lugares
se asentaron en México y escribieron sobre México. El plus es esta distancia que tienen, ¿no? Y al mismo tiempo esa cercanía, ¿no? Y es estar permanentemente en Nepantla. Con esto concluyo. Le agradezco muchísimo al licenciado Agustín Millán, a mi amigo Felipe Jiménez, la invitación a estar de nuevo en el Círculo de Lectura. Le agradezco al magistrado Felipe de la Mata, que siempre está atento a estos temas y a esta variedad cultural que puede tener el tribunal. Y bueno, por supuesto, gracias a ustedes y sobre todo muchas gracias, Ale, por acompañarme y por moderar y mediar esta conversación. Muy buenas noches y gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti, David. Sin duda ha sido una gran conversación, una gran charla. Nos deja a todos, a todas, pensando, ¿no?, en esto que dices de estar Nepantla. No estamos ni en un lado ni en otro, estamos en medio. ¿Cómo salir, ¿no?, de esa situación? A lo mejor no se trata de salir, no lo sé, pero me hizo pensar, tal vez como para cerrar esta sesión del día de hoy, como traer a colación, ¿no?, la figura del dios colibrí, ¿no?, Huitzilopochtli, que fue como el que también se tiene ahí la interpretación de que es el que ¿no?, condujo al camino hasta llegar al Valle de México, ¿no? Entonces, a lo mejor podamos ver, ¿no?, algún colibrí por ahí que nos oriente, que nos dé ese camino de luz, ¿no? Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención, a quienes nos siguieron a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del canal de Facebook Live de la editorial. Y sin más, yo pasaría la voz a nuestro querido licenciado Agustín Millán. Muchísimas gracias. Muchas felicidades a nuestro presentador, David Miklos, y por supuesto también destacamos la gran participación de nuestra querida Ale Tello como moderadora de esta sesión. Muchas gracias, Ale, y por supuesto que también destaco la participación siempre muy inteligente, muy interesante de Daniel Vázquez, de Daniel Cortés, que se ha vuelto un asiduo participante en este círculo de lectura, al igual que Felipe Jiménez. Muchas gracias a ellos tres, muchas gracias también por las reflexiones que nos compartió Germán Castro. Quisiera hacer un aviso importante antes de despedirnos. Les informo que el próximo jueves 27 de este mismo mes de mayo a las 12 horas vamos a llevar a cabo una sesión de nuestro círculo de lectura fuera de programa y que estará dedicada a la obra denominada En busca del Clinxor, del autor, del escritor Jorge Volpi, a la que todos, evidentemente, y todas están cordialmente invitados. Después de ello, iniciaremos un nuevo bloque temático que hemos denominado 500 años de la conquista de México, Tenochtitlan, con las cartas de relación de Hernán Cortés, y esto lo llevaremos a cabo el jueves 10 de junio a la misma hora de siempre, a las 6 de la tarde. Le solicito ahora a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre, por favor, en pantalla los reconocimientos que hemos preparado para nuestro ponente David Miklos, para nuestra moderadora Ale Tello, que en breve les estaremos entregando personalmente, ya sea en sus oficinas o en sus domicilios, porque seguimos trabajando en el Tribunal Electoral, pues fundamentalmente de manera virtual. Y con ello estamos cerrando la sesión del día de hoy. Le pido a Alberto que abra los micrófonos de todos los asistentes para que se pueda brindar
un aplauso a la moderadora y a el presentador. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Por favor, cuídense mucho. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, bye. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Enciérrese y cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto verles. Hasta luego. Gracias, Ali. Un abrazo.